Buenas tardes. El día de hoy realizó un análisis de coyuntura en base a la disolución de la Unión Soviética. En este se analizará el nivel mundial y regional. En el año de 1988, los países bálticos hacen un llamado a la democracia y se crean nuevos partidos políticos. En 1989, en el mes de julio, Gorbachov anuncia que los países miembros del Pacto de Varsovia son libres de elegir su futuro. En noviembre se presenta la caída del muro de Berlín, el cual dividía a las dos Alemanias, y también se produce la revolución del terciopelo, entendida como el movimiento creado para derrocar el Partido Comunista de Checoslovaquia para la instauración de la democracia en transición al capitalismo. En diciembre de 1989 se produce la revolución de Rumania, donde se da el fin al régimen estalinista y se crea una nueva estructura política llamada Frente de Salvación Nacional. En el año de 1990, el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética declara la soberanía de Rusia y también se reelige a Mikhail Gorbachov como secretario general del partido. También se aprueba un estatuto donde se renuncia al monopolio del poder. Gracias a esta decisión, muchos miembros relevantes del partido toman la decisión de abandonarlo. El 15 de octubre del mismo año, Gorbachov gana el Premio Nobel de la Paz por su papel fundamental en el proceso de paz que caracterizaba al sistema internacional de la época en sus relaciones este y oeste. El 17 de marzo de 1991 se da el referéndum sobre el futuro de la Unión Soviética con objetivo de la creación de un nuevo tratado, lo cual terminó en una federación de repúblicas independientes con carácter descentralizado pero con una política exterior común. El 1 de junio de 1991 se da el fin oficial del Pacto de Varsovia, el cual había sido fundado en contrapeso a la OTAN, en el marco de la Guerra Fría. El 31 de julio de 1991 se firma el Tratado START para la reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En agosto obtiene la independencia países como Letonia, Ucrania, Moldavia y Azerbaiyán. En el periodo del 19 al 21 de agosto del mismo año se da un intento de golpe de Estado en la Unión Soviética por parte del Comité Estatal para el Estado de Emergencia, el cual no funciona y debilita aún más el actuar de la Unión Soviética. El 7 de septiembre del mismo año, las repúblicas bálticas ingresan a Naciones Unidas. El 8 de diciembre se crea la Comunidad de Estados Independientes, más conocida como la CEI, como una organización internacional compuesta por 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas. El 25 de diciembre ocurren dos hechos. El primero es que Gorbachov anuncia oficialmente la desintegración de la Unión Soviética y se cambia la bandera del país. De igual manera es elegido como presidente Boris Yeltsin del periodo de 25 de diciembre de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1999. Ya para terminar, desde el año de 1991 en adelante, el orden internacional cambia, ya que pasó de ser bipolar a ser unipolar por la existencia de una sola potencia hegemónica, los Estados Unidos. Yo les voy a hablar del marco nacional económico de la Unión Soviética, iniciando por la crisis económica que ésta atravesó entre los años 70 y los años 80, gracias a la imposibilidad del gobierno de producir los suficientes bienes para el consumo de la población. Esto desencadenó múltiples factores y problemáticas sociales y tanto así que se implementaron diferentes reformas y estrategias para ayudar al crecimiento de su economía, pero estas simplemente fracasaron. En 1985 se decía que la producción y exportación por parte de la Unión Soviética hacia Occidente era simplemente del 4%, es decir, una cantidad bastante baja para lo que se estimaba en ese entonces. Esto desencadenó problemáticas sociales, como ya lo dije anteriormente, y la población empezó a exigir un paso hacia la democratización y un cambio total sobre su régimen político. Posterior a esta crisis económica llegó al poder Gorbachov y con esto, en 1985, él propuso la reconstrucción del sistema político y económico por medio de reformas. A esta reforma se le llamó la perestroika. Él buscaba, por medio de la institucionalización y en los cambios del manejo de la mano de obra,
aumentar y subir la economía de la Unión Soviética para ese entonces. Sin embargo, con estas reformas vino pues más escasez y no sabían cómo controlar de forma adecuada los recursos. Entonces lo que hizo la perestroika fue generar el hundimiento profundo y el desplome de la economía de la Unión Soviética, formando una caída alarmante de la producción y la desorganización de todos los circuitos comerciales y sus relaciones. La desintegración y disolución de la Unión Soviética trajo consigo un deterioro aún mayor al que se veía viniendo para la Unión Soviética y para la producción y economía de estos países. Y ahora en 1991 ya no se enfrentaban todos en conjunto a esta crisis económica, sino lo hacían repúblicas independientes. Fue una situación bastante difícil, incluso su PIB redujo un 20%, lo cual fue bastante preocupante para estas economías. Se dio un deterioro de las instituciones estatales, un descenso en la industria, en la ganadería, en los servicios. Se dio una desorganización en las relaciones comerciales entre estas repúblicas y además el protagonismo de Rusia, debido a que manejaba el 90% de los hidrocarburos consumidos por la ex Unión Soviética, lo llevó a ejercer presión en estos países, incluso a cortarles el suministro de gas y petróleo y a aumentar el valor de estos. Bueno, ahora analizaremos la creación de la Comunidad de Estados Independientes, la llamada CEI. Esto se dio por medio del objetivo de construir un nuevo sistema de relaciones entre estas repúblicas que ahora eran independientes, y se decía que ningún estado excepto la Federación Rusa podía tener independencia económica, lo que causó grandes problemáticas y conflictos entre las relaciones de estos países. Inicialmente se dio frente, lo que se quería era reintegrar económicamente a estas repúblicas, para así hacer frente a esta crisis económica que estaban vivenciando pues ahora de forma independiente cada uno de los países. Entonces, en 1993 se firmó la Carta de la Comunidad de los Estados Independientes con el objetivo de realizar una reintegración económica en estas repúblicas, pero respetando el principio de soberanía de cada uno de estos estados, con relaciones y actividades similares a las de la antigua Unión Soviética. Bueno, todo esto condujo hacia una transición de un sistema capitalista de mercado liderado por Rusia, que tenía como objetivos principales la liberación de los precios, el saneamiento de la economía y la privatización. Entonces podemos decir que la disolución de la Unión Soviética condujo a un camino diferente, especialmente a la Federación Rusa, tanto teniendo una mirada diferente y cambios internos y externos, influyendo demasiado en las decisiones de política exterior que se tomaban en cuanto a la economía. Bien, ahora vamos a hacer un análisis en el aspecto ideológico y político. Para hablar de la ideología de la Unión Soviética hay que tener en cuenta varios aspectos políticos, como por ejemplo que esta fue formada en 1922 frente al triunfo bolchevique en la Revolución Rusa. La Unión Soviética y sus estados aliados de Europa Oriental, quienes se denominaron el Bloque del Este, participaron en la Guerra Fría, que como ya lo sabemos fue una guerra ideológica y política en contra de Estados Unidos, quienes tuvieron aliados del Bloque Occidental. En esta guerra, la Unión Soviética fue un modelo a seguir de corte socialista. La Unión Soviética contaba con una ideología comunista, entonces a continuación voy a dar una leve explicación de lo que fue el comunismo en esta Unión Soviética. En una breve definición podemos encontrar que el comunismo busca que las empresas y las industrias sean propiedad del gobierno y del pueblo, en especial del pueblo. Pero hay un paso previo antes del comunismo, que es el socialismo, el que busca que las industrias y las empresas sean propiedad del Estado y que éste sea el encargado de repartir por partes iguales. En 1917 aparece Lenin, quien para ese entonces fue el presidente de Rusia.
Su ideología básicamente era abolir la propiedad privada, la tierra y los medios de producción, además de que buscaba que los obreros tuvieran cierto control sobre las fábricas. Como sucesor de Lenin, después de esto viene Stalin, quien apoyaba la concentración de poder, el régimen representativo y la hegemonía por parte de la Federación Rusa. ¿Por qué hubo disolución? En la parte ideológica hay que tener en cuenta dos elementos importantes que fueron los conflictos étnicos y además los movimientos nacionalistas que se hicieron en algunas regiones de la Unión Soviética. Por ejemplo, esto se ve reflejado en los países bálticos, los cuales son Lituania, Letonia y Estonia, quienes fueron anexados a la Unión Soviética tras ser invadidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos países impulsaron fuertes procesos independentistas. Lituania fue la primera república que oficialmente declaró su independencia de la Unión Soviética en marzo de 1990. Los procesos independentistas de estos países bálticos ya mencionados lograron un proceso bastante notorio en los movimientos nacionalistas en otras partes de la Unión Soviética. Por otra parte, un elemento de valor que fue de vital importancia en el aspecto político para la disolución de la Unión Soviética fue la disputa de poder que hubo entre el gobierno central de la Unión Soviética como tal y el gobierno de la República Rusa. Dentro del mismo proceso de descentralización del aparato estatal de la Unión Soviética, se había declarado la soberanía del Estado de Rusia como integrante de la Unión, lo que eventualmente llevó a la creación de un nuevo cargo como lo fue el presidente de la República Rusia. La elección de este puesto fue ganada por el expresidente Boris Yeltsin, quien más adelante ganaría un papel esencial en la disolución de la Unión Soviética. Otro aspecto importante, tanto ideológico como político, fue un golpe de Estado. Gorbachov para ese entonces estaba negociando un nuevo acuerdo para la Unión Soviética que le daba amplia autonomía, soberanía y poderes a cada uno de sus estados, sin embargo teniendo un sistema político y económico en común. Pero, como era de esperarse, este hecho puso en desacuerdo al sector conservador del Partido Comunista, ya que ellos veían en dicha propuesta un peligroso paso hacia la desintegración de la Unión Soviética. El 19 de agosto de 1991 fue cuando se hizo este golpe de Estado, el que dejó debilitado a la Unión Soviética. Para ese entonces, Gorbachov intentaba evitar la disolución de la Unión Soviética, pero la intención de independizarse de varias repúblicas aumentaban a pasos agigantados y además los movimientos nacionalistas aumentaban. ¿Qué pasó después? Con la disolución de la Unión Soviética se crea la Comunidad de Estados Independientes, CEI, que es un mecanismo de contención relativa de conflictos y de reequilibrio pactado entre las élites post-soviéticas. Otra consecuencia de la disolución de la Unión Soviética, como era de esperarse, fue la desaparición del socialismo. Estados Unidos aprovecha esto para posicionarse como superpotencia a nivel mundial e implantar el capitalismo, con lo que el sistema internacional tiene una transición de un sistema bipolar a un sistema unipolar. En esta ocasión vamos a hablar del marco nacional, específicamente del nivel militar. Entonces podemos evidenciar que el ejército soviético a lo largo de su historia ha tenido una estructura bastante fuerte y consolidada, bastante sólida. De hecho, en 1980 se convirtió en la máxima potencia militar, contando con armas nucleares, con una carrera armamentística y espacial. Aún así, en la caída de la Unión Soviética, este ejército se mantuvo muy fuerte y muy equilibrado, a pesar de los problemas internos que se generaban dentro del gobierno. La Unión Soviética contaba con una industria militar bastante completa y amplia, en la que ejercía una fuerte regulación y un fuerte control del Estado soviético. Los líderes soviéticos desde 1920 mostraban cierto interés y cierta relevancia muy alta
frente a la producción militar. Contamos con una cifra muy importante, que es la que en 1985 el ejército soviético contaba con al menos 5,3 millones de hombres, pero para 1990 la cifra había bajado a 4 millones. Al momento de la disolución, las fuerzas conjuntas de la Federación Rusa solo llegaban a 2,7 millones de hombres. La mayor parte de este descenso ocurrió en el periodo entre 1989 y 1991. Bajo estas cifras y lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que en el periodo de Gorbachev, en 1988, esta disminución militar internamente se generó porque, gracias a la política pública de la Glasnost, donde presentaba la libertad de información y de prensa, es donde se vio a la luz ciertos maltratos y violaciones de los derechos humanos a los soldados al prestar servicio militar, y eso generó cierto pánico dentro de la sociedad civil y una amplia resistencia. En cuanto a una causa muy importante exteriormente, se evidenció que el Pacto de Varsovia no dio los resultados esperados, y pues también la Unión Soviética quería cumplir con el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales de Europa. En el proceso de disolución, las Fuerzas Armadas quedaron en el limbo. El ejército soviético pues no sabía qué hacer. Entonces lo que decidieron fue sencillamente los ejércitos que estaban en los nuevos estados independientes se quedaron ahí, juraron lealtad, y lo que hicieron fue pues que estos ejércitos reconocieran la soberanía de estos nuevos estados, y pues se quedaron ahí. Lo que hicieron fue generar tratados para reorganizarse y repartirse los bienes del antiguo ejército rojo. En 1992, después de ya ratificar la disolución de estos estados, el ejército de la Federación se creó, las fuerzas militares de la Federación Rusa. Estas fuerzas militares de la Federación Rusa se fueron retirando progresivamente de los territorios que no eran de su soberanía ni de su control, y pues ya como que dejaron más independientes a estos estados que se apartaron un poco del régimen ruso. Por último, se puede evidenciar que las intervenciones militares del ejército rojo dentro del sistema internacional pues fueron visibles, por ejemplo en la intervención de Afganistán, por el querer implementar un régimen comunista dentro de este territorio. Pues bueno, se evidenció este tipo de injerencia también en asuntos internos de otros actores internacionales, que les permitió llevar a cabo ciertos intereses estratégicos que esta potencia tenía dentro de ciertos estados o dentro del sistema internacional. No participaban de manera activa, o sea, de manera directa, sino participaban, era como en el asesoramiento militar, en las provisiones y en la venta de armas. Marco nacional desde el aspecto social o desde el factor social. Como se sabe, el factor social corresponden 3 subfactores, los cuales son salud, educación y economía doméstica. Voy a hablar de estos 3 a partir del ascenso de Gorbachev al poder, disolver la Unión Soviética, y las causas y los porqués y las afectaciones a la población. Bueno, voy a iniciar con el factor de la salud. El factor de la salud, siendo uno de los más aclamados en ese momento, se vio muy afectado porque la falta de recursos para la salud afectó mucho ese sector económico. Lo que eran los médicos no contaban con los recursos, la población no contaba con los recursos. Esto afectó y este sector fue uno de los primeros
en tener un decaimiento muy grande. Bueno, en cuanto al factor económico o la economía doméstica, se puede ver que hubo un gran bajón. El Estado no podía socorrer a la población. Esto generó que la Unión Soviética decidiera centralizarse un poco más y enviar todos los recursos a Moscú. Esto no fue de mucho gusto para la mayoría de los países que componían la Unión Soviética, y por eso comenzaron a haber movimientos nacionalistas de separación. En cuanto a la educación fue uno de los sectores que menos se vio afectado, pues a pesar de tener tantos problemas económicos en ese momento, el gobierno siempre apostó a la educación. De igual manera, llegó un punto en el que se vio deteriorado y prácticamente inútil los esfuerzos que hizo el gobierno para tratar de mantener los estándares de educación en esa época. Aparte de esto, la educación pues era muy aclamada, y con el desacelerón económico que se venía viendo desde antes de Gorbachev por las inversiones militares, generó gran frustración en todos los sectores sociales. Yo les voy a hablar del marco local, dentro de los cuales voy a tocar el ámbito político y el ámbito económico. Dentro del ámbito político voy a tocar el tema perestroika y glasnost. Empezando por el ámbito político, se tomaron medidas como la liberación de los presos políticos. A partir de este momento, dentro de una Unión Soviética, se permitieron las manifestaciones y las protestas en las calles. Además de esto, se redujo el control del Partido Comunista sobre los medios de comunicación y las producciones. Esto generó un cambio drástico en la reducción de censura. Fue un cambio radical, ya que el régimen soviético tenía un control absoluto sobre las publicaciones y los discursos. Durante el mandato de Gorbachev, la Unión Soviética y los Estados Unidos realizaron varias teleconferencias gracias a esta misma reducción de la censura. Gorbachev reformó también el poder, ya que introdujo las elecciones libres, en las que podían participar varios candidatos. El 9 de junio de 1989 se celebró en Moscú el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, el nuevo órgano supremo legislativo. En marzo del 90, el Congreso de los Diputados aprobó enmiendas para la Constitución, y el 15 de marzo se introdujo el cargo de presidente. Anteriormente este llevaba el título de jefe de Estado y recaía sobre el secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Según la Constitución, el presidente debería ser elegido a través de la votación directa de los ciudadanos del país. Como una única excepción, se realizó y se permitió que solamente participaran los miembros del Congreso esta primera elección. Mikhail Gorbachev fue elegido el presidente de la Unión Soviética. El término perestroika en ruso significa reestructuración. Consistió en una serie de reformas que comenzaron a gestarse a mediados de los años 80 en Rusia con el fin de reactivar su economía. Además que se buscaba democratizar el sistema político y el económico. Y el glasnost en ruso significa apertura y transparencia. Y este buscaba ejercer presión sobre los conservadores del Partido Comunista que se oponían a la perestroika. Pasando para el ámbito económico, hay que recalcar varias cosas. Primero, se inició un proyecto de apertura de las empresas públicas, se dio independencia en gestión comercial y financiera, se abrió la puerta a empresas privadas, además de que Gorbachev tenía que resolver situaciones previas de su gobierno, el cual era el déficit presupuestario, la inflación al alza, las escasez de productos de primera necesidad. Según Gorbachev, el concepto de reforma económica era de carácter global y comprensivo. ¿A qué se refería con que fuera de carácter global y comprensivo? Es que la esfera económica y la esfera política tenían que conectarse entre ambas. Es decir, si había una modificación en una, tenía que igualmente haberla en la otra, y que estas dos se complementaran entre ellas. Ahora, para el análisis de coyuntura, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética contaba con una ideología y un sistema político comunista. El motivo principal por el cual ocurrió la disolución fue un golpe de Estado causado por movimientos nacionalistas que aparecieron en la región gracias a acuerdos políticos e ideológicos. La economía de la Unión Soviética se encontraba en un constante deterioro, y es por esa razón que se implementaron reformas estructurales como la perestroika que acabo de explicar, creada por Gorbachev. Sin embargo, esta fracasó y no pudo evitar la disolución de la Unión Soviética. Esto dio paso a la creación de la Comunidad de Estados Independientes y una nueva visión tanto interna como externa. A nivel mundial y regional se evidenciaba el deseo de las repúblicas soviéticas en buscar su independencia mediante la creación de nuevos partidos políticos, la libertad de pensamiento, revolucionarse a lo largo de la disolución
para proclamar un sentimiento nacionalista, además de la creación de nuevas alianzas y tratados para dar fin a esta guerra bipolar. Se podía evidenciar que la disolución soviética era algo inevitable, ya que el nacionalismo antisoviético era muy marcado, y lo único que tenía claro Gorbachov era que el problema nacionalista ya no existía en la Unión Soviética. Fue necesaria esta disolución en la medida que había un contraste muy marcado entre la Unión Soviética y Occidente. Occidente estaba muchísimo más avanzado que la propia Unión Soviética. Esta no fue la disolución de la Unión Soviética no fue exclusivamente el colapso del modelo federal, como podría parecer al principio. Fue también el colapso del modelo comunista de denominación política y gestión económica, que en su segunda etapa tomó la forma de república versus la Unión Soviética, y este fue el resultado de las decisiones estratégicas de los actores principales, Gorbachov y Yeltsin, uno que optó por la liberación política, de la cual perdió el control y desembocó en la transición del régimen, y el otro optó por una estrategia independentista para luchar por el poder. Todo esto que causó, la consecuencia primordial de esta disolución fue la desaparición del socialismo,